Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están, chicos? Más bien, quería avisarles una cosa. ¿Por qué no me salió que ustedes habían estado en la clase? No me apareció nunca, no me apareció nunca la notificación que ustedes ya habían estado en el aula. Qué raro. Me pareció extraño eso porque ya había pasado 5 minutos y dije, qué raro, nadie entra. Pero ahorita que entro veo que ya hay 50 chicos. Muy bien. Vamos a comenzar, muchachos, nuestra clase número 13. ¿Está bien? Comencemos nuestra clase 13, capítulo muy interesante, por cierto, correspondiente a relaciones métricas, ¿no? Qué rápido está pasando el intermedio para nosotros, ¿no? Pareciera que están volando, el intermedio está avanzando muy rápido. Bueno, seguramente ustedes también llegarán al avanzado, ¿no? Y en el avanzado también van a ver los mismos temas prácticamente, pero con diferente dificultad. Por ejemplo, el tema del día de hoy de relaciones métricas, ¿no? Ustedes ya lo conocen, en el básico lo hemos trabajado lo que es proyección ortogonal, lo que es semejanzas en el triángulo rectángulo, lo que viene a ser las relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ¿verdad? Ese tipo de relaciones métricas nosotros lo hemos conocido con el nombre de teorema del cateto, teorema de la altura relativa a la hipotenusa, producto de catetos, ¿verdad? Pitágoras, etcétera, ¿no? Estas son las mismas relaciones que vamos a ver, ¿no? Son las mismas que hemos hecho en el básico, muy parecidas, aunque he añadido algunas otras proposiciones, algunos otros teoremas, también interesantes que nos pueden ayudar a resolver un ejercicio de forma rápida. ¿Ya? A estos otros teoremas, le hemos dicho pues propiedades, así de simple, ¿no? Propiedades. Bueno, chicos, comencemos de una vez con el capítulo del día de hoy. Buenas tardes con todos. Robert, Nancy, María Alexandra, Yair, ¿cómo estás? Yair Steven. Hola, Brian. Maylí, Grecia, Fabricio. Ajá. Erendil Vergara, ¿cómo están? Alonso. Muy bien, chicos, comencemos entonces. Sí se acuerdan que hemos hablado del término proyecciones, ¿verdad? Claro, hemos dicho que una proyección es la representación de una figura sobre otra figura, ¿no? Claro, una proyección es la representación de una figura sobre otra. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos una regla frente al espejo, ¿no? La regla se proyecta en el espejo, ¿sí o no? La imagen, ¿verdad? Cuando estamos caminando a cierta hora del día, nuestra sombra, ¿verdad? Se proyecta nuestra sombra en el piso, ¿verdad? Exactamente, la sombra viene a ser nuestra proyección. Podríamos decir que proyección y sombra tienen cierto parecido, ¿no? Se podría hablar de lo mismo, ¿verdad? Oye, si hablamos de la proyección, hablamos de la sombra, ¿no? Sí saben ustedes que la proyección de un punto sobre una recta viene a ser otro punto, ¿verdad? La proyección del punto P sobre la recta L es el punto P', ¿sí o no? Claro, exactamente. Si tú tienes la recta L y quieres proyectar el punto P, entonces la proyección del punto P sobre la recta L viene a ser el punto P'. ¿No? ¿Qué hacemos? Trazamos la perpendicular desde el punto P hacia la recta L. Y justamente el pie de la perpendicular es la proyección del punto P sobre la recta L, ¿no? En el gráfico, si yo tengo un punto fuera de una recta, ¿qué hago para proyectar el punto en la recta? Bajo la perpendicular desde el punto hacia la recta y el pie de la perpendicular será la proyección del punto en la recta. En el gráfico, el punto P', es la proyección ortogonal del punto P sobre la recta L. ¿No? Esto ustedes lo conocen. Conocen también que la perpendicular se denomina proyectante, y la recta L, que es donde se ha proyectado el punto P, se denomina eje de proyección. ¿Eh? Muy bien.
Sabemos también que si tenemos un punto que pertenece al eje de proyección, decimos que la proyección de dicho punto sobre el eje viene a ser el mismo punto, ¿no? O sea, no se puede proyectar un punto que ya pertenece, ¿no?, al lugar donde se desea proyectar. Si un punto pertenece a la recta, entonces su proyección, la proyección de ese punto es el mismo punto, ¿no? Por ejemplo, aquí el punto Q pertenece a la recta L. Entonces la proyección del punto Q es el punto Q'. Pero eso quiere decir que el punto Q y el punto Q' son el mismo punto, ¿no? Son iguales. Muy bien. Claro que esto es un concepto muy primitivo, es una definición, mejor dicho, muy primitiva. O sea, este es un concepto inicial, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando queremos proyectar en geometría, no solamente proyectamos puntos, ¿no? Sino también proyectamos, ¿qué cosa? Proyectamos también segmentos. Entonces, cuando ustedes quieren proyectar segmentos, por ejemplo, ustedes pueden tener este segmento AB de esta forma. ¿Qué hacen cuando ustedes quieren proyectar segmentos? En teoría, tendríamos que proyectar todos los puntos de dicho segmento en la recta L, ¿no? Si queremos proyectar el segmento AB en la recta L, entonces, en teoría, deberíamos de proyectar todos los puntos que conforman al segmento AB en la recta L. Pero eso sería imposible porque los puntos que conforman al segmento AB son infinitos puntos. Pero se puede hacer, ¿no? Ahora, ¿cuál sería una regla práctica para proyectar el segmento AB en la recta L? Una regla práctica sería solamente proyectar los extremos del segmento AB. Por ejemplo, si ustedes proyectan el punto A sobre la recta L, sería el punto A', la proyección de A, ¿sí o no? La proyección de AB sobre la recta L sería el punto B'. En la recta podemos unir las proyecciones. La proyección de A y la proyección de B en la recta es A' y B'. Si nosotros unimos dichas proyecciones, entonces resulta un segmento, ¿no? Que es el segmento A'B'. Este segmento A'B' es la proyección del segmento AB sobre la recta L. Bien. Si encontramos un segmento de tal forma que uno de los extremos pertenece a la recta, entonces solamente proyectamos el otro extremo. Por ejemplo, el punto D no pertenece a la recta L, a él lo proyectamos. Claro que el punto C ya no se puede proyectar porque el punto C pertenece a la recta L, por eso solamente proyectamos el punto D, y la proyección de D sobre L sería D'. En la recta L observamos que se puede unir el punto C con el punto D. Entonces, la proyección del segmento CD sobre la recta L vendría a ser el segmento CD'. La proyección del segmento CD sobre la recta L sería CD'. Lo que de repente se me casi se me escapa, ¿no? Lo que casi se me escapa, ¿no?, es el término ortogonal. ¿Qué cosa quiere decir ortogonal? Seguramente ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? El término ortogonal significa perpendicular, o sea, es una proyección perpendicular. Es por eso que siempre se bajan las perpendiculares. Es por eso que nosotros encontramos ángulos rectos. Claro, porque el término orto viene de recto, recto de perpendicular, ¿sí o no? Claro, 90 grados, ¿sí o no? Muy bien. Seguimos por acá. Si tenemos un segmento que es paralelo al eje de proyección, entonces, proyectar dicho segmento sobre el eje de la misma forma, ¿no? Proyectamos los extremos, entonces en el eje unimos esas proyecciones. A', F' se unen y entonces el segmento E'F' sería la proyección ortogonal del segmento EF en la recta L. Y así podemos seguir y seguir, muchachos, ¿no? Y encontrar muchos más segmentos, ¿no? Encontrar otras posiciones y proyectarlos sobre la recta L.
Lo que me interesa es que ustedes ya sepan el método para proyectar. Y de esa forma, cuando aparezca un problema y ustedes tengan la necesidad de proyectar algún segmento, siempre en geometría plana será bajando la perpendicular, ¿ok? Y uniendo las proyecciones en el eje de proyección. Muy bien. Por eso, entramos, por ejemplo, a recalcar. El eje de proyección es el lugar donde se desea proyectar, que en este caso es la recta L. Las perpendiculares que se bajan desde los extremos de algún segmento, ¿no? Cuando se quiere proyectar, se baja la perpendicular, ¿sí o no? Las perpendiculares se denominan proyectantes, ¿ok? Este segmento es el segmento que se desea proyectar y este es el segmento que resulta, pues, la proyección, ¿no? La proyección. Muy bien. Seguimos. Un teorema que ustedes conocen, ¿no? Yo creo que la mayoría lo conoce, es que cuando tenemos un triángulo rectángulo y bajamos la altura relativa a la hipotenusa, resulta que esa altura relativa a la hipotenusa determina en el triángulo rectángulo grande dos triángulos parciales, que obviamente también son triángulos rectángulos, y lo que se cumple es que estos dos triángulos rectángulos, BHA y BHC, que quedaron determinados por la altura relativa a la hipotenusa, esos dos triángulos rectángulos son semejantes entre sí. BHA y BHC son semejantes entre sí. Además que son semejantes entre ellos, también estos dos son semejantes al triángulo rectángulo dado, a todo el triángulo rectángulo, al inicial. La semejanza que nosotros podemos ver aquí es la semejanza que nos va a ayudar a encontrar las propiedades que se van a denominar, pues, relaciones métricas. ¿Ya? Estas propiedades van a ser simples, pequeñas. En la mayoría van a ser pequeñas, simples, cuando se trata de un triángulo rectángulo. En el caso de otro triángulo, lo más probable es que las propiedades ya no sean tan simples, pero de todas maneras se utilizará semejanza. Podríamos decir entonces que las relaciones métricas son producto de la semejanza, ¿no? Muy bien. Entonces, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Primer teorema, teorema del cateto. En todo triángulo rectángulo, la longitud de cualquiera de los dos catetos elevado al cuadrado es igual al producto de su proyección multiplicado por la longitud de la hipotenusa. Cateto al cuadrado igual al producto de su proyección y la hipotenusa. En este caso, C cuadrado, para este cateto, C cuadrado es igual al producto de M por B. ¿Por qué M, profesor? Porque M es la longitud de la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Repito, si yo proyecto el cateto AB sobre la hipotenusa AC, entonces su proyección sería AH. Yo voy a utilizar la longitud de AH, que resulta M. Si ustedes se fijan bien, la proyección de este cateto BC sobre la hipotenusa, la proyección de BC sobre la hipotenusa, resulta que es HC y su proyección es N. Entonces, otra vez recalco, teorema del cateto. Cateto al cuadrado igual al producto de su proyección y la hipotenusa. Cateto al cuadrado igual al producto de su proyección y la hipotenusa. Por aquí también tenemos lo mismo, ¿no? A cuadrado sería igual a N por B. Cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección por la hipotenusa. ¿Ya? Como tenemos dos catetos, podríamos decir C cuadrado es igual a M por B o A cuadrado es igual a N por B. Teorema del cateto. Muy bien. Seguimos por acá.
Teorema de Pitágoras. Teorema muy conocido, ¿no, chicos? Bastante conocido el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Todavía aquí hay algunos alumnos que tienen dificultades. Yo espero entonces que ahora sí el teorema de Pitágoras ya no sea una dificultad. Yo sé que algunos chicos todavía tienen dificultades, pero aquí tenemos que romper esa barrera, ¿no? El teorema de Pitágoras ya no debe ser dificultad. A ver, hablando de dificultades, me gustaría darte un ejemplo. A ver. ¿Cuánto resulta la longitud de la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? Muy bien, Cris. Muy bien, Cris. Exactamente, ¿no? La respuesta sería pues 61, ¿verdad? 61. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta bastante rápido, ¿no? Bastante rápida. Profe, pero algunos se han demorado. Sí, algunos se han demorado porque algunos todavía no tienen, ¿no?, idea de cómo es ese triángulo, ¿no? ¿Y qué han hecho? Han hecho Pitágoras, pues muchachos. Pitágoras nos sirve cuando tenemos, por ejemplo, la longitud o las longitudes de dos elementos de un triángulo rectángulo, cualesquiera. Si tenemos las longitudes de dos elementos de un triángulo rectángulo, podemos calcular la longitud del tercero, ¿no? Si tenemos cateto y cateto, calculamos con Pitágoras la hipotenusa. Si tenemos cateto y hipotenusa, calculamos con Pitágoras el otro cateto. Aquí la respuesta, jóvenes, resulta, claro, muy bien, 61, ¿no? Haciendo Pitágoras, X nos sale 6,1. Chicos, este triángulo, profesor, mira qué bonito, 11, 60 y 61. Ah, claro, este triángulo, ¿no?, resulta un triángulo pitagórico, pitagórico. Hay algunos triángulos cuyos elementos son valores enteros, por ejemplo, el 11, 60 y 61, el 5, 12, 13, ¿no? 5, 12, 13, o de repente 4, 3 y 5, ¿no? O 3, 4, 5, ¿no? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 11, 60, 61. ¿Quién me dice algunos otros? A ver, ¿quién me dice algunos otros? A ver, una terna de triángulos pitagóricos. Son triángulos pitagóricos los triángulos rectángulos cuyos catetos e hipotenusa son valores enteros, ¿no? Muy bien. ¿Quién me dice otro? A ver, ya dije 5, 12, 13, 3, 4, 5, ¿no? 11, 60, 61. ¿Qué más? 8, 15, 17. Muy bien. Profe, ¿y así puedo seguir? Claro, puedes seguir. Puedes seguir. ¿Cuántos triángulos pitagóricos hay, profesor? Infinitos triángulos pitagóricos. Infinitos. ¿Ya? Infinitos. Entonces yo te recomiendo que tú reconozcas, ¿no?, que tú sepas algunos de ellos, ¿no? Yo te recomiendo que tú sepas algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, ¿no? El 5, 12, 13, el 8, 15, 17, el 11, 60, 61, el 3, 4, 5, ¿verdad? Esos triángulos pitagóricos son los que más vienen en exámenes, ¿no? Son los que más vienen en examen. Muy bien. Cristian, 24, 10 y 3, 24, 10 y 26, simplemente es, claro, es un triángulo, sí, por si bien es cierto, es pitagórico, claro, ¿no? Pero es el triángulo derivado del triángulo de 5, 12, 13, pues, ¿no? Cristian, es un triángulo derivado, ¿no? De 5, 12, 13, no te pases. Pero claro que es pitagórico, ¿no? Muy bien. Seguimos, teorema de la altura. El teorema de la altura nos sirve para calcular la longitud de la altura teniendo las longitudes de las proyecciones de los catetos.
Si tú quieres calcular la longitud de la altura relativa a la hipotenusa, teniendo las longitudes de las proyecciones de los catetos, entonces se cumple que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Altura al cuadrado igual al producto de las proyecciones de los catetos. H al cuadrado es igual a M por N. Propiedad. H al cuadrado es igual a M por N. Altura al cuadrado igual al producto de las proyecciones de los catetos. Propiedad. Seguimos. Esta propiedad yo le llamo propiedad del producto de catetos. Le llamo propiedad del producto de catetos. ¿Por qué, profesor? Porque el producto de catetos es igual al producto de la hipotenusa y su altura correspondiente. Producto de catetos igual al producto de la hipotenusa y la altura correspondiente. Producto de catetos igual al producto de la hipotenusa y su altura correspondiente. Es decir, C por A es igual a B por H. C por A es igual a B por H. Cateto por cateto igual hipotenusa por altura. Cateto por cateto igual hipotenusa por altura. Seguimos. Esta propiedad, si bien es cierto, algunos estudiantes no la consideran mucho, ¿no? Si bien es cierto, algunos chicos no la consideran mucho, hay algunos ejercicios donde nos dan datos específicos para utilizar esta propiedad. Sin embargo, esta propiedad lo que sí podríamos mencionar es que vincula las longitudes de los catetos y la longitud de la altura relativa a la hipotenusa. Se cumple que la suma de las inversas de los cuadrados de los catetos, la suma de las inversas de los cuadrados de los catetos es igual al inverso del cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa. Es decir, la inversa de este cateto al cuadrado, 1 entre C al cuadrado, más la inversa del otro cateto al cuadrado, 1 entre A al cuadrado, es igual a la inversa de la altura elevado al cuadrado, 1 entre H al cuadrado. Repito, la suma de las inversas de los cuadrados de los catetos es igual al inverso del cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa. 1 entre C cuadrado más 1 entre A cuadrado, suma de las inversas de los cuadrados de los catetos, es igual a la inversa del cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa. Propiedad que no se utiliza, profesor, ¿por qué? Porque la mayoría cuando quiere calcular el valor de H, ¿no? Fíjate que la fórmula es para calcular el valor de H. Cuando la fórmula, ¿no?, se está empleando para calcular el valor de H, la mayoría ¿qué hace? Si tiene los catetos, por Pitágoras calcula la hipotenusa. Si tiene los catetos, por Pitágoras calcula la hipotenusa. Y si tiene la hipotenusa y los catetos y quiere calcular la altura, aplica el teorema anterior. Si tiene los catetos, tienes la hipotenusa y quieres calcular la altura, aplicas este teorema, ¿no? Muy bien. Sin embargo, hay algunos ejercicios donde te dan este dato específico, ¿no? Te dan este dato específico y te pueden pedir la altura, ¿no? Claro, te dan este dato específico, te piden la altura y es más rápido también, ¿no? Todo depende del tipo de ejercicio que tengas. Muy bien, entonces entramos a una práctica, mejor dicho, entramos a algunos ejercicios de, bueno, los ejercicios de clase, ¿no? Chicos, más bien yo tengo una cosa que aclararles. El material de clase que subí lo voy a cambiar porque las preguntas son muy sencillas y ustedes tienen un nivel superior a las preguntas que he colocado. Entonces, lo que voy a hacer yo es mostrarte las preguntas con las que voy a trabajar en la pantalla y posteriormente cambiaré las preguntas de los ejercicios de clase. Claro que no van a ser todos, pero sí la mayoría. ¿Ya? Bien, vamos. Entonces, no sé si esta pregunta está en tus ejercicios de clase, ¿no? A ver, me gustaría saber cuánto te salió. Dime, a ver, ¿cuánto te puede salir esta pregunta? A ver, te voy a dar entonces 3 minutos para que lo hagas. Chicos, vamos, no podemos perder el tiempo. Tengo más propiedades para mostrarles. Tenemos 3 minutos para avanzar con la solución de la pregunta número 1. Vamos.
Muchachos, respuesta para la pregunta número 1. Muy bien, vamos a hacer la solución entonces, ¿ya? A ver, por si acaso, chicos, las preguntas están hechas para ustedes, no para mí. El hecho de yo mostrar la solución no quiere decir que siempre va a ser así. Necesitamos la participación de ustedes. Si ustedes no participan, mejor prácticamente esto se convierte en una televisión, ¿no? Y nos podemos todos a mirar la televisión y así, ¿no? Pero recuerda que esto no es una tele, esta es una clase, ¿no? Sea como sea, se trata de llevar la clase. Creo que en las mejores condiciones, ¿no? Porque ustedes tienen una buena plataforma. Creo que el material, no lo sé, pero creo que el material está agradable, ¿no? Está accesible, es agradable de ver. No sé si mi exposición será la correcta o la mejor, pero de todas formas veo que no habría excusa para poder intentar la pregunta. Entendiendo de que ustedes son los que próximamente van a postular a la universidad, muchachos. ¿Ya? Mucho ojo con ese detalle. Bueno, la pregunta número 1 dice, en un triángulo ABC recto en B, el segmento que une el ortocentro con el baricentro del triángulo es perpendicular a la mediana AM. El punto M pertenece al lado BC. Aquí me detengo, acá hay un puntito, acá me detengo y mira, ve, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Recto en B. Ahora dice que el segmento que une el ortocentro y el baricentro. Oye, en un triángulo rectángulo, ¿quién es el ortocentro? El vértice del ángulo recto. ¿Y quién es el baricentro? Claro, el baricentro es un punto que pertenece al interior del triángulo y es el punto de concurrencia de las tres medianas del triángulo, ¿no? Entonces, el ortocentro es el vértice del ángulo recto y el baricentro está en el interior del triángulo. Nada complicado, ¿no? Ahora, dice que este segmento que une el ortocentro con el baricentro del triángulo es perpendicular a la mediana AM. O sea que yo puedo trazar la mediana AM y el segmento que une el ortocentro con el baricentro justo tiene que ser perpendicular a esa mediana. Dice que AM, ¿no? La longitud de la mediana es M y nos piden calcular la distancia entre el baricentro y el circuncentro del triángulo ABC. La distancia entre el baricentro y el circuncentro del triángulo ABC. El baricentro del triángulo ya lo habremos ubicado. Y el circuncentro del triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa del triángulo. El circuncentro de todo triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Por lo tanto, si me piden la distancia del baricentro al circuncentro, solo tengo que unir esos puntos. Claro, unir esos puntos mediante un segmento, ¿no? Oye, voy a unir entonces el punto G, que es el baricentro, con el punto medio de la hipotenusa, que es el circuncentro. Y lo que me piden es la distancia. Muy bien, ya tengo entonces la respuesta de Fabricio, ¿no? Fabricio me dice que sale la D. Vamos a ver si es así o no. A ver, por acá. A ver, por aquí realicé entonces el gráfico. Fíjate, aquí tengo el triángulo rectángulo. El punto B es el ortocentro, ¿no? El punto B, el vértice del ángulo recto es el ortocentro. Trazo la mediana mediana AM. Como es mediana, M es punto medio. Aquí N y aquí N. M es punto medio porque AM es mediana, ¿no? Claro, para encontrar el baricentro necesito la otra mediana, ¿no? Claro, una segunda mediana. Ya tengo una que es AM y la segunda sería BO. Claro, BO es una mediana relativa a la hipotenusa. Claro, como es mediana, el punto O es punto medio. Este segmento AO mide B y este segmento OC mide también B, ¿no? O es punto medio. Entonces, AM es mediana, BO es mediana, G es el baricentro. G es el baricentro. Y ahora nos piden calcular la longitud del segmento que une el baricentro con el circuncentro. El baricentro con el circuncentro. Pero el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa, o sea, el punto O. Si el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa, el punto medio es el punto O. O sea, a mí me están pidiendo calcular, ¿no? Ahí me están pidiendo calcular GO, muchachos. El segmento que une el baricentro con el circuncentro. La distancia entre el baricentro y el circuncentro es la longitud de este segmento. El último dato que aparece en nuestro texto, ¿no? Que no estaba al último, estaba al inicio nada más,
es que el segmento BG que une el ortocentro con el baricentro, el segmento BG, es perpendicular a la mediana AM. Por lo tanto, acá tiene que haber un ángulo recto, ¿no? BG une el ortocentro con el baricentro. BG es perpendicular a la mediana AM. O sea, acá hay un ángulo recto. Luego vamos a proceder con la solución del ejemplo. Se sabe por teoría de baricentro, no me digas que no, que el baricentro divide a cada mediana partiendo desde el vértice en la razón de 2:1, de tal manera que la longitud del vértice al baricentro es el doble de la longitud del baricentro al punto medio, ¿te acuerdas? La distancia del vértice al baricentro es el doble que del baricentro al punto medio, ¿no? Propiedad del baricentro, ¿no? O sea que AG mide el doble de GM, ¿sí o no? Claro, propiedad de baricentro. Justamente hablándote de la mediana AM, el dato que nos daban es que la longitud de AM resulta M. La longitud de AM es M minúscula, pero por propiedad de baricentro yo sé, se sabe, ¿no? Oye, profe, del vértice al baricentro es el doble que del baricentro al punto medio. Del baricentro al punto medio mide X. Entonces del vértice al baricentro, de B hasta G, medirá 2 veces X. Si el valor de AM de la mediana mide M minúscula, entonces de A hasta G tiene que ser el doble que de G hasta M. Por lo tanto, GM tendrá que ser pues la tercera parte de M, ¿no? GM es la tercera parte de M, mientras que AG es las dos terceras partes de M, ¿no? 2/3 partes de M. De esta forma se mantiene la relación de 2:1, ¿sí o no? Se mantiene la relación de 2:1. Muy bien, ¿no? Y todo vale M. ¿Estás de acuerdo? Bien. Continuamos. Para resolver este ejemplo ya terminamos, ¿no? Porque observamos este triángulo rectángulo ABM, donde la altura al cuadrado será igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos, donde 2x al cuadrado es igual al producto de 2m tercios por m tercios, ¿no? 2x al cuadrado es igual al producto de 2m tercios por m tercios. Oye, entonces resolviendo esto, ¿no? El valor de x al cuadrado nos queda ¿cuánto? Este 2 con este 2 se cancelan. Acá me sale ¿cuánto? Este 2 con este... acá perdón. Acá hay 4, ¿no? Acá hay 4, ¿no? 4 muchachos. ¿No? Se cancela. Mitad del 4 me queda un 2 aquí y este 2 se canceló. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Claro, y este 4 acá, ¿no? Lo va a hacer pues 18, ¿no? Perdón, 9 por 2, 18. Sí, está bien, 18. Ah, pero acá había un 2 más, profe, ya, 36. Bueno, si es que no se cancela nada, ¿no? Si es que no se cancela nada. Muy bien, si no cancelamos nada, podemos dejar así, ¿no? El 4 pasa aquí a multiplicar. 3 por 3, 9 y por 4, 36. Y arriba me queda 2m cuadrado, ¿no? Si es que no pasamos a multiplicar nada. Y el valor de x resulta m raíz de 2 entre 6, ¿no? M raíz de 2 entre 6. Es una bonita pregunta porque, mira, te hablan de ortocentro, baricentro, circuncentro, y al final terminamos en una relación métrica, ¿no? Aplicando propiedades del baricentro, por supuesto, ¿no? Muy bien. Seguimos. Otra pregunta que me gustaría compartir contigo sería, por ejemplo, este teorema, ¿no? A ver, vamos a buscar este de aquí. Ya está, este de aquí. 8. Pregunta 8. La pregunta 8, ¿de qué trata la pregunta 8? La pregunta 8 nos muestra un rectángulo, ¿no? Nos muestra un rectángulo ABCD, donde MC mide 27, ¿no? MC mide 27 y CN mide 1. Esta parte resultó ser 1. Nos piden calcular la longitud de AH. ¿Qué hacemos para resolver esta pregunta, muchachos? ¿Qué hacemos? Miren, vamos a hacer esta pregunta rápida, se nos va el tiempo, por si acaso, hay que hacerlo al toque.
Mira, a ver. Aquí coloqué los datos, él es de 27 y él mide 1. Entonces lo que voy a hacer es, como me piden calcular AH, le voy a colocar aquí el valor de X. ¿No? Esto es lo que me piden, calcular AH. La técnica, por supuesto, será buscar, ¿no?, triángulos rectángulos para poder aplicar relaciones métricas. Este es un tipo de problema que frecuentemente aparece en los exámenes de admisión, donde de repente lo que se busca es que el alumno genere la propia figura para aplicar las propiedades. Lo que voy a hacer yo es prolongar el segmento NH que interseque al lado BA en el punto E. Prolongo el segmento NH que interseque al lado BA en el punto E. Como al prolongar NH se sabe que BC y NH pues son paralelos, por lo tanto aquí tendría que haber un ángulo recto, ¿no? Se sabe eso, muchachos. NH es paralelo con BC, por lo tanto aquí en el punto E tiene que haber un ángulo recto. ¿Qué más? Si nosotros prolongamos MH también hasta un punto F, entonces aquí tendría que formarse un ángulo recto, ¿no? Porque MH es paralelo con BA. Entonces aquí en F se forma un ángulo recto. ¿Qué más, profe? Vamos a considerar esta longitud 27 que entre por aquí y esta longitud D1 que entre por aquí. Vamos a poner que esta longitud AE sea M. La longitud AE es M. Y en este triángulo rectángulo BHA, podemos aplicar aquí el teorema de la altura. Altura al cuadrado igual al producto de las proyecciones. O sea, la altura EH elevado al cuadrado igual al producto de las proyecciones. Pero esto vale 1 y esto vale M. Por lo tanto, EH al cuadrado es igual a M nada más. 1 por M es M. EH al cuadrado es solamente M. Por lo tanto, EH resultó ser raíz cuadrada de M, ¿no? EH resultó ser raíz cuadrada de M. Muy bien. Este raíz cuadrada de M podemos colocarlo aquí abajo, ¿no, chicos? Aquí abajo, ¿no? O incluso también este M podemos pasarlo por acá, ¿no? Profe, acá está la M y acá también está la M. Ahora, si acá abajo tengo, ¿no?, un rectángulo, entonces acá tengo, mira, raíz de M, acá raíz de M abajo. Bien. Por último, si aplicamos relaciones métricas en este triángulo rectángulo, aquí, fíjate qué pasa. Que tenemos otra vez la altura M y tenemos las proyecciones de los catetos. La altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Bien, M cuadrado igual a raíz de M por 27. Resolviendo esto, el valor de M resulta 9. Y si el valor de M resulta 9, jovencitos, en este triángulo rectángulo, AFH, en este triángulo rectángulo AFH, podemos aplicar Pitágoras, porque M sale 9. Aquí tengo 9, y acá tengo ¿cuánto? Raíz de 9, que es 3. Este cateto resulta 9 y AF resulta 3. AF es 3 y FH es 9. Si en este triángulo aplicamos Pitágoras, X al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 9 al cuadrado. X al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 9 al cuadrado, de donde el valor de X resulta 3 raíz de 10. Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Por acá. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Es una pregunta muy bonita, la 10. Muy chévere. En la pregunta número 10 nos dicen, en los lados AB y BC de un triángulo ABC, ojo, que no nos dicen qué tipo de triángulo es, ¿no? En un triángulo, los lados AB y BC, ¿no? Allá, sí nos dicen, profe, nos dicen que es un triángulo rectángulo. En los lados AB y BC de un triángulo ABC recto en B, ya ves, triángulo rectángulo. En este lado AB y en este lado BC, bueno, si es recto en B,
AB y BC son los catetos, ¿no? En los catetos del triángulo rectángulo, AB y BC, se ubican los puntos M y N, respectivamente. M en el cateto AB y N en el cateto BC. La proyección de MN sobre la hipotenusa AC es el segmento PQ. Bueno, qué bueno, porque tú ya sabes proyectar. Oye, vas a proyectar el segmento MN en la hipotenusa. Y la proyección de MN sobre la hipotenusa es PQ. Si el cuadrado si el cuadrilátero AMNC es inscriptible, cuadrilátero AMNC es inscriptible y además PQ mide igual a 6, entonces el valor de, fíjate la expresión, 1 entre b cuadrado más 1 entre bn cuadrado es, o sea, te piden la suma de las inversas de los cuadrados de BM y BN, ¿no? La suma de las inversas de los cuadrados, ¿no? ¿Sí o no? De BM y BM, ¿no? ¿Y no? BN y BN, ¿no? Muy bien. Si nosotros realizamos el gráfico, ¿cómo sería, no? A ver, profe, el gráfico sería de esta forma. Triángulo, rectángulo, ABC. Agarro en este lado, ubico el punto M. En este otro lado, ubico al punto N. Voy a unir el segmento MN y de él le voy a obtener su sombra, su proyección. ¿Dónde? En la hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Bajo las perpendiculares, que son las proyectantes, y la proyección del segmento MN sobre la hipotenusa, ¿quién era? Era el segmento PQ. Era el segmento PQ. Por lo tanto, él será P y él será Q. La longitud del segmento PQ por dato resultaba 6. Y lo que nos estaban pidiendo era calcular BM cuadrado, ¿no? Perdón, 1 entre BM cuadrado más 1 entre BN cuadrado. O sea, la suma de las inversas de los cuadrados de BM y BN. Oye, pero justo, ¿no? Oye, BM y BN están en este triángulo rectángulo, ¿no? BM y BN son los catetos de este triángulo rectángulo. Oye, claro, o sea, profesor, esto me huele a que vamos a aplicar, ¿no? ¿Te acuerdas? La suma de los cuadrados de las inversas de los catetos es igual al cuadrado de la inversa de la altura. La suma de los cuadrados de las inversas de los catetos es igual a la inversa del cuadrado de la altura, ¿sí o no? Muy bien. Obviamente de la altura relativa a la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las inversas de los catetos es igual al cuadrado de la inversa de la altura, ¿sí o no? Muy bien. Entonces vamos a considerar que esta longitud de la altura sea el valor de h. Y lo que nos están pidiendo sería entonces, mira, bm cuadrado, bn cuadrado. 1 entre bm cuadrado más 1 entre bn cuadrado será igual a 1 entre h cuadrado. Propiedad. ¿Sí o no? Propiedad del triángulo rectángulo. Muy bien, hasta ahí, chicos. Hasta ahí. ¿Estamos bien o no? ¿Hasta ahí todo claro o no? Perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que hasta ahí está todo claro, ¿no? Regine me da la respuesta, me dice que salió la E. Muy bien, Regine, sale la E. Chicos, ¿hasta ahí estamos claros? Confirmen. Se está pasando el tiempo muy rápidamente, muchachos. A ver, confirmar por el chat, por favor. muy bien, Erendil, muy bien, Junior, chévere. Muy bien, seguimos. Muy bien, María Alexandra, gracias. Muy bien, Cristian, chévere. Seguimos. Recuerden ustedes, joven, que hay un dato importante que no hemos utilizado, ¿no? Hay un dato que nos decía que el cuadrilátero AMNC era inscriptible. El cuadrilátero AMNC es inscriptible. Oye, si este cuadrilátero es inscriptible, este cuadrilátero AMNC es inscriptible, tú debes recordarte que en un cuadrilátero inscriptible, la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto
exterior. En todo cuadrilátero inscriptible, la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. O sea, si yo coloco aquí el valor de alfa, este alfa tiene que repetirse al frente, pero afuera. En todo cuadrilátero inscriptible, la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. Si aquí coloco alfa, aquí también será el valor de alfa. Si nosotros colocamos por aquí el valor de beta, entonces beta estará al frente, pero afuera, ¿no? Muy bien. Interior, opuesto exterior. Muy bien. Acá aparece algo bien bacán, ¿no? Aparece algo bien chévere porque incluso en este triángulo pequeño, arriba, nos podemos dar cuenta, hoy es un triángulo rectángulo. Se sabe claramente que alfa más beta suman 90. Alfa más beta suman 90. Se sabe claramente, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces yo te pregunto, si alfa más beta suman 90, acá tienes un triángulo rectángulo, NQC. Triángulo rectángulo, NQC. Oye, si tú tienes alfa, entonces acá tendría que estar ¿quién? Tendría que estar beta, ¿no? Claro, acá en ese triángulo NQC, si acá tengo alfa, acá arriba estará beta. Triángulo rectángulo MPA, si acá está beta, entonces acá arriba estará alfa, porque alfa más beta suma 90. ¿Te das cuenta? Solamente estamos completando los ángulos en la figura, nada más. Al completar los ángulos, nos hemos dado cuenta que aquí, oye, esta figurita que se forma en el punto M, se parece a la figura que se forma en el punto N. Y ambas figuras, o sea, este ángulo beta aquí y este otro ángulo beta por aquí, oye, ambas figuras, chicos, ¿no? Nos hacen recordar que, claro, profe, aquí me parece que hay una bisectriz. Claro, no sé si te acuerdas de esta parte, ¿no? Yo te había explicado esto, ¿no? Aquí hay una bisectriz. ¿Cómo logramos encontrar la bisectriz? Prolongando. Prolongando, por ejemplo, aquí, MP, prolongas, ¿no? Y obviamente aquí este alfa entra por acá. Y aquí está la bisectriz. ¿Te das cuenta? Oye, si tú prolongas por aquí QN, te trasladas este beta por opuestos por el vértice y aquí está beta. ¿Te das cuenta? Ahora, si nosotros queríamos utilizar la bisectriz, recuerda la bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. El teorema de la bisectriz de un ángulo nos decía que todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Oye, agarrábamos una bisectriz, buscábamos un punto de la bisectriz y trazábamos las perpendiculares hacia los lados del ángulo. Veíamos la bisectriz, agarrábamos un punto de la bisectriz y trazamos las perpendiculares hacia los lados del ángulo. Fíjate que para esta bisectriz MB, de este punto B se trazó la perpendicular que mide H. Entonces tú desde B trazarías la otra perpendicular, ¿no? De B trazarías la perpendicular a la prolongación de MP. ¿Y cuánto mediría BD, muchachos? ¿Cuánto tiene que medir BD? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiene que medir BD? Por teorema de la bisectriz de un ángulo. A ver, ¿quién lo escribe? H. Muy bien, Fabi. Muy bien, Fabricio, Telmo, Matías, Malca, ¿no? Muy bien. Tendría que medir H. ¿Están de acuerdo, chicos, o no? En esta parte, aquí se forma el teorema de la bisectriz de un ángulo. Profe, aquí estaría el valor de H, ¿no? Claro, aquí sería el valor de H. Esta H se tiene que repetir acá. Análogamente, fíjese que aquí también hay una bisectriz. La bisectriz BN. Oye, esta es la bisectriz BN. Por lo tanto, este valor de H se tiene que repetir, ¿dónde? Aquí. Se tiene que repetir por aquí. El valor de H. ¿Te acuerdas de eso, no? Muy bien. Pero, profe, ¿qué llegamos? Llegamos a la conclusión de que la figura que se ha formado por aquí, PDEQ, la figura PEDQ, esta figura, no, mira, acá tengo un ángulo recto, acá también tengo un ángulo recto, por acá recto, acá recto. Oye, esta figura es un rectángulo. Claro, yo no puedo afirmar todavía que sea un cuadrado, pero por lo pronto es un rectángulo. Y suficiente con eso, porque si acá tengo 6, oye, toda esta parte de arriba también tiene que medir 6. Si acá tengo 6, arriba también debe estar 6. Pero arriba está 2H. Entonces 2H es igual a 6. Pero entonces, ¿cuánto vale H?
Si 2h es igual a 6, h vale 3. Y si h vale 3, por favor, ¿cuánto salió? Si a ti te piden esto, las inversas de los cuadrados de BM y BN, y hemos dicho desde un principio que eso es igual a la inversa del cuadrado de la altura, que era h. Pero h es 3. Entonces lo que nos piden sería 1 entre 3 al cuadrado, ¿no? 1 entre 3 al cuadrado, porque h vale 3. Y 1 entre 3 al cuadrado resulta 1/9. Solución para el problema. Muy bien, Paloma, muy bien, estás atentísima. Muy bien, Fabricio, perfecto. Solución a este ejemplo, hermoso. Seguimos por acá. Bueno, ¿qué más puedo colocarles, muchachos? Hay varios problemas muy bonitos, muy interesantes, ¿no? Que en su momento seguramente vamos a poner en práctica. A ver, este de aquí, yo creo que este de aquí es básico, ¿no? Este de aquí es básico, muy básico. A ver, ¿cuánto sale este de aquí? Recontra papayita, ¿no? Muy bien, solución para este ejemplito número 9, chicos. Es un ejercicio rápido, muy rápido, te diría que es el más sencillo que hemos hecho, ¿no? No hay comparación entre los que hemos hecho, ¿no? Y este ejercicio de aquí. Bueno, acá se nos muestra un cuarto de circunferencia, ¿no? Este arco, todo este arco es un cuarto de circunferencia, ¿no? Mide 90 grados, ¿no? Además que O es el centro y el ángulo central mide 90. Por supuesto, el arco también tiene que ser 90. Si el ángulo central es 90, el arco también tiene que ser 90. De O hasta A es un radio, ¿no? De O hasta A es un radio. Por cierto, el radio mide R, muchachos, aquí está. Nos piden calcular la longitud del radio, conociendo que de A hasta B mide 8 y de B hasta C mide 1. Chicos, muy bien, Fabricio, perfecto. Chicos, lo bueno de tener al centro y tener al radio en un problema es que cuando tenemos una cuerda, si tenemos al centro y el radio en un problema, lo bueno para esas condiciones es que si nos dan una cuerda, podemos trazar los radios hacia los extremos de las cuerdas, ¿no? O en todo caso, si hay solamente una cuerda, podemos trazar los radios hacia los extremos de la cuerda dada para formar triángulos isósceles. Podemos aprovechar, por ejemplo, mira, por acá, trazar este radio. Trazamos este radio OB. Si trazamos este radio OB, acá sería R. Y el triángulo AOB sería pues un triángulo isósceles. Si tú trazas la perpendicular, es decir, la altura correspondiente a la base en un triángulo isósceles, recuerda que la altura es un van, quiere decir bisectriz, quiere decir altura y mediana. Pero como el segmento AB medía 8 y OH resulta mediana, porque es un van, tiene que ser por acá el punto H, punto medio. Cada segmento tendría que medir 4, 4. Finalmente, en el triángulo rectángulo AOC, observemos, el valor del radio, ¿no? Es R, muchachos. Y justamente este R aparece aquí. Oye, R es la longitud del cateto AO en el triángulo rectángulo AOC. Pero ¿te acuerdas que por teorema del cateto, el cateto al cuadrado R es igual al producto de su proyección, que en este caso es 4, multiplicado por la longitud de toda la hipotenusa? Cateto al cuadrado igual al producto de su proyección por hipotenusa.
R al cuadrado igual, producto, su proyección es 4 y la hipotenusa 9. R al cuadrado igual a 4 por 9. ¿Cuánto vale R? R vale 6. Solución al ejercicio. Muy bien, profe, bacán. Chévere. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. A ver, muchachos. A ver. Por acá. Otro de los teoremas que me gustaría que ustedes conozcan el día de hoy, es el teorema de las proyecciones. Teorema de las proyecciones. En todo triángulo, ya, ojo, en todo triángulo, la diferencia de los cuadrados de dos lados es igual a la diferencia de los cuadrados de sus respectivas proyecciones sobre el tercer lado. Si yo tengo este triángulo, que es un triángulo cualquiera, o sea, es un triángulo no rectángulo, profe, si no es rectángulo, ¿por qué lo estamos haciendo? Si el capítulo es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Lo que pasa es que se aplica para demostrar esto, se aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras, bueno, no es tan difícil, ¿no? Entonces podemos colocar de este adicional, que se denomina el teorema de las proyecciones. ¿Qué se cumple aquí? Vuelvo a repetir. El teorema de las proyecciones se cumple para todo triángulo, ¿ya? Si ustedes quieren calcular la diferencia de los cuadrados de dos lados, la diferencia de los cuadrados de dos lados es igual a la diferencia de los cuadrados de sus proyecciones sobre el tercer lado. Este lado que mide C y este lado que mide A serían el primero y el segundo lado. El tercer lado sería este lado del triángulo que estoy remarcando con el puntero, el cual sería pues la base del triángulo, ¿no? Entonces yo quiero proyectar el lado que mide C y el lado que mide A sobre este lado del triángulo. ¿Qué debo hacer? Trazo la altura y la proyección de este lado que mide C sería este segmento de longitud N. Igualito, si yo quiero proyectar este lado que mide A, entonces la proyección sería este segmento que mide M, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Diferencia de cuadrados de dos lados igual a la diferencia de cuadrados de sus respectivas proyecciones. Puedo tomar un orden y un sentido. A cuadrado menos B cuadrado es igual a M cuadrado menos N cuadrado. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe, bien. Entonces, propiedad. Profe, pero usted dijo para todo triángulo. ¿Cómo es el caso que sea un triángulo obtusángulo? Si el triángulo es obtusángulo, entonces por acá tendríamos este triángulo obtusángulo, ¿no? Donde este lado mide C, este lado mide A. Quiero proyectarlo sobre el tercer lado, que es este lado que es la base, ¿no? Este de aquí, este pequeño. Profe, pero yo no puedo proyectar el valor de A. Este lado no puedo proyectarlo, porque la base, mire, llega hasta acá. Si yo trazo la altura cae afuera de este lado. No hay problema. Si tú proyectas este lado que mide A sobre este lado pequeño, entonces trazas la perpendicular y prolongas tu lado. La proyección de A sobre este lado mide M de mamá. Y la proyección de C sobre este lado sería el valor de N. ¿Ya? Entonces, aplicamos el teorema tal y como está en el enunciado. Diferencia de cuadrados de dos lados es igual a la diferencia de cuadrados de sus respectivas proyecciones. A cuadrado menos C cuadrado igual a M cuadrado menos N cuadrado. Propiedad que muchas veces ayuda bastante a resolver los problemas de forma rápida. Propiedad también nueva para nosotros, ¿no? A ver, indicamos entonces un pequeño ejemplo. Tienen entonces, chicos, un minuto para poder realizarlo. A ver, quiero ver quién lo hace. Ya, 2 minutos. Ya, 3 minutos para que lo hagan bien todos. A ver, quiero ver cuánto dan como respuesta. Vamos.
Ya, chicos, ahora sí, avanzamos con la solución de esta pregunta. Me parece que estoy dictando solamente para Fabricio, creo. Es el único que intenta las preguntas, me parece. Yair, ¿qué está pasando contigo, Yair? ¿Estás ahí por ahí? Yair, ¿estás por ahí o no? Confirma. No sé qué ha pasado con Tanit, Aarón Baldión, Alison Betsabe, Alonso Adriano, Angie Añaños. ¿Qué ha pasado con ellos, chicos? Si ustedes quieren ingresar a la universidad por un camino fácil, déjame decirte que puedes ingresar incluso de manera fácil, puedes hacerlo, pero la cosa va a ser que dentro, si no conoces estos conceptos previos, que son básicos en realidad, seguramente no vas a durar más que al segundo o primer ciclo en todo caso. ¿Ya? Hay que tener bien en cuenta esto, muchachos. Por algo se llama preparación preuniversitaria. No solamente es para el ingreso, sino también para mantenerte dentro de la universidad. Entonces, yo lo único que les pido a ustedes es lo siguiente. Intenten las preguntas. Si te sale o no te sale, no importa. Si te equivocas, mejor que te equivoques ahora a que te equivoques después. Ojo, en un trapezoide ABCD, las diagonales son perpendiculares. Significa que las perpendiculares, no, perdón, que las diagonales, disculpa, que las diagonales determinan un ángulo recto, ¿no? Si las diagonales son perpendiculares, quiere decir que las diagonales al intersectarse determinan un ángulo recto. Ahora nos dan tres lados de este trapezoide. Profe, ¿qué es un trapezoide? Ya me olvidé. Un trapezoide es un cuadrilátero cualquiera que sea convexo y que ninguno de sus lados sea paralelo. AB mide 8, BC mide 9 y CD mide 7. Nos piden calcular la longitud del cuarto lado, que viene a ser el lado AD. Hacemos la solución entonces. La respuesta, como bien dijo Fabricio y Rillín, es la C. Es más, en algunos textos este ejercicio, ¿no? Es un teorema. En realidad este ejercicio es un teorema, ¿no? En realidad este ejemplo, lo que he puesto yo, es la aplicación de un teorema, ¿no? Algunos que ya están viendo el texto, no, perdón, el gráfico, ya se están dando cuenta que, claro, profesor, esto yo lo he visto, ¿no? Esto lo he visto en cierto libro, profesor, en un formulario lo he visto. Si yo tengo un cuadrilátero y las diagonales forman un ángulo recto, oye, se cumple que la suma de los cuadrados de este lado con este otro lado, la suma de los cuadrados de dos lados opuestos es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados opuestos. Oye, se cumple que 8 cuadrados más 7 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más lo que te piden al cuadrado. Oye, la suma de los cuadrados de estos dos lados opuestos es igual a la suma de los cuadrados de BC y AD. Profe, ¿de verdad? Claro, ese es un teorema. El teorema se denomina, ¿no? El teorema de Faure, ¿no? Arquímedes-Faure. Ahora, si queremos demostrar el teorema, es decir, por A o B, no sabemos el teorema, porque algunos recién, ¿no? Algunos recién se dieron cuenta que esto es un teorema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Tratamos de resolverlo como sea, ¿no? Claro, como sea. Profe, yo acá coloco mi X y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Esta longitud que sea N y esta otra que sea M. Y voy a aplicar en el triángulo de arriba, en el triángulo ABC, voy a aplicar el teorema de las proyecciones. En este triángulo ABC voy a aplicar el teorema de las proyecciones. Oye, va a ser así, ¿no? 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Recuerda que es diferencia, ¿no? Diferencia de cuadrados de dos lados es igual a la diferencia de cuadrados de sus respectivas proyecciones sobre el tercer lado, ¿no? 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado igual a n al cuadrado menos m al cuadrado. Oye, tú vas a agarrar lo mismo en el triángulo que está aquí abajo, ¿no? En el triángulo ADC, ¿no? Vas a agarrar la misma relación, ¿sí o no? Claro, ¿qué vas a decir? 7 al cuadrado menos x al cuadrado será igual a n al cuadrado menos m al cuadrado. Observando que los segundos miembros de ambas expresiones obtenidas aplicando el teorema de las proyecciones, los segundos miembros son iguales. Por lo tanto, los primeros miembros también tienen que ser iguales. Quiere decir que 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado tiene que ser igual a 7 al cuadrado menos x cuadrado, ¿no?
9 al cuadrado menos 8 al cuadrado igual a 7 al cuadrado menos x cuadrado. Te das cuenta que esto nada más se parece a lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Claro, no es que no se parezca o no es que no lo sea. Dale la forma nada más. X, mándalo aquí a la izquierda. Y el menos 8, mándalo aquí a la derecha. ¿Qué se cumple? Suma de cuadrados de dos lados opuestos es igual a la suma de cuadrados de los otros dos, ¿no? Resolviendo, muchachos, X resulta la raíz cuadrada de 32. X resulta la raíz cuadrada de 32. ¿Y cuánto es eso? 4 raíz de 2, o sea, la C. Respuesta al ejercicio. ¿Está bien? Muy bien. Dentro de todos los ejercicios que no debemos perdernos, dentro de todos los ejercicios que no debemos, o en todo caso, de todos los teoremas que no debemos perdernos, ¿no? Son, por ejemplo, los teoremas adicionales. Por ejemplo, esto de aquí conocidísimo, ¿no? Para ustedes esto es conocidazo, ¿no? Oye, si nosotros tenemos una semicircunferencia, ¿no? Y por acá tenemos esta cuerdita, ¿qué se cumple acá? Se cumple acá, profe, ¿qué se cumple acá con esta cuerdita? Ya me olvidé. Se cumple que x al cuadrado es igual a m al cuadrado por el diámetro. La longitud de una cuerda elevado al cuadrado, pero no de cualquier cuerda, de una cuerda que tiene como extremos uno de los extremos del diámetro. ¿Qué hacemos? Yo quiero calcular la longitud de una cuerda que tiene como extremos uno de los extremos del diámetro. Quiero calcular esta cuerda. Entonces se cumple que la cuerda al cuadrado es igual al producto de su proyección sobre el diámetro y la longitud del diámetro. X cuadrado es igual al producto de su proyección sobre el diámetro multiplicado con el diámetro. En este caso, m por el diámetro, que es 2r. Si tú tienes por aquí este segmento perpendicular trazado de un punto cualquiera de la semicircunferencia hacia el diámetro, segmento perpendicular trazado de la semicircunferencia al diámetro. Oye, la longitud de este segmento, ¿no?, elevado al cuadrado es igual al producto de las longitudes de los segmentos determinados por la perpendicular en el diámetro. Al trazar la perpendicular, se determinan en el diámetro los segmentos de longitud M y N. Al trazar Y, se determinan los segmentos M y N. Entonces se cumple que Y al cuadrado es igual a M por N. Profe, estas propiedades, ¿de dónde las ha sacado? No es que las haya sacado, joven. Simplemente ustedes deben recordar que cuando ustedes hacen este trazo por aquí, se determina un triángulo rectángulo. Y entonces estaríamos hablando para este teorema del teorema del cateto y para este teorema del teorema de la altura, ¿no? Del teorema de la altura. ¿Está bien? Perfecto. Un teorema adicional, por ahí creo yo que sería muy bueno colocarlo, sería este teorema, ¿no? ¿Qué se cumple acá? ¿Qué se cumple acá? Cuando tenemos dos circunferencias tangentes exteriores. Cuando tenemos dos circunferencias tangentes exteriores. Se cumple que la longitud del segmento común tangente a ambas circunferencias es igual al doble de la raíz cuadrada del producto de las longitudes de los radios de las circunferencias. O sea, traduciendo, x es igual a 2 veces la raíz cuadrada de errote por errito. Si ustedes tienen dos circunferencias tangentes exteriormente y trazan la tangente común, este segmento tangente común, PQ, es igual al doble de la raíz cuadrada del producto de los radios. Conocidísima. Muy bien, chicos, ya no hay tiempo para más, incluso ya no hay tiempo para ningún ejercicio más. A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Confirmar, por favor. A ver, vamos, confirmar, por favor, chicos. Muy bien, no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos a
la práctica. Pasamos a la práctica, ¿ok? Vamos a pasar a la práctica, chicos, de forma rápida. De forma rápida, pasamos a la práctica, ¿ya? A ver, me dan un momento, por favor, para poder colocar la práctica. En un momentito la voy a colocar, denme un momento nada más, que me di cuenta que se ha desconfigurado algo, ¿ya? Dame un segundo y lo tenemos exactamente en 3 segundos esto, ¿ya? A ver, en 3 segundos. Muy bien, chicos. Entonces ya podemos dar la práctica. Me avisan si se puede ver o no la práctica. ¿Se puede visualizar la práctica, chicos? Por favor. ¿Se puede visualizar o no la práctica? ¿Ya está? ¿Ya está? Confirmar, por favor, reiniciar o en todo caso actualizar. Si todavía la tercera pregunta no se ve, actualizar en todo caso para que se pueda mostrar. Si me pueden ayudar con eso, chicos, nada más les pido. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Ahora sí. Espero ¿no? Que todos hayan podido escuchar la clase con, ¿no? Con total normalidad, sin ninguna dificultad y sobre todo entendiendo. Si hay alguna pregunta, muchachos, que ustedes deseen hacerme, siéntanse libres, ¿no? De poder expresar su duda. ¿Ya? Nadie les va a decir no. Nadie les va a decir no. Yo tengo muchos ejercicios que me gustaría mostrar. En realidad, el tiempo es lo que no alcanza, ¿no? Muy bien. Chicos, voy a colocar entonces la teoría ahorita mismo. Ya, muy bien. Gracias, Robert, por hacerme acordar. Chévere. Chicos, nos estamos viendo. Conmigo será hasta la próxima, que en este caso viene a ser el full práctica. Les dejo entonces con el examen. Terminen, por favor, de dar el examen. Los dejo con el examen. Sí, cuídense mucho. Nos vemos. Sí, hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Por favor, terminen de dar el examen. Bye, bye.